Soy la profe Jennifer Mendoza y hoy estaremos hablando sobre ángulos y su clasificación. Tabla de contenido. Introducción. ¿Qué es un ángulo? Clasificación de ángulos según su medida, según su posición, según su suma geométricamente, donde vemos ángulos en la cotidianidad, actividad, frase reflexiva y bibliografía. ¿Dónde puedo ver ángulos? Diariamente hacemos uso de la idea geométrica de ángulos. Por ejemplo, cada vez que abrimos y cerramos una puerta, la abertura que forma la puerta con la pared da la idea de ángulo. Y a medida que cerramos o abrimos la puerta, recordamos cómo varía la medida de los ángulos. Si vemos ahí en la imagen, vemos ángulo de 90, 70, 60, 10 y así sucesivamente. Pero solo podemos ver ángulos al abrir y cerrar puertas. ¿Dónde más podemos ver ángulos? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos no colineales. El origen de ambos coinciden en un punto. Las dos semirrectas forman los lados del ángulo y el punto en común lo llamaremos el vértice del ángulo. Como vemos en la imagen, vértice, lado y la abertura es el ángulo. Clasificación de los ángulos según los ángulos se pueden clasificar de diferentes formas, según su medida, según su posición y según su suma geométricamente. Clasificación de los ángulos según su medida. De acuerdo a su medida, los ángulos, en su medida en grados hexagesimales, los ángulos se clasifican en agudo, cuya medida es menor a 90, recto y mayor a 0, recto, cuya medida es 90, obtuso, cuya medida es mayor a 90 y menor a 180, llano, cuya medida es de 180, cóncavo cuando es mayor a 180 y menor a 360 y completo cuando su medida es 360 grados. Así como está en la imagen, se ven los distintos tipos de ángulos según su medida. Clasificación de los ángulos según su posición. Un ángulo es opuesto por el vértice a otro si sus lados forman dos pares de rayos opuestas. Dos ángulos son consecutivos si tienen un lado común e igual vértice. Dos ángulos se dice que son adyacentes si forman un par lineal. Como vemos en la imagen, así se ven ángulos adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Clasificación según su suma geométrica. Dos ángulos A y B son complementarios si la suma de ellos es igual a 90. Es importante tener en cuenta que los ángulos complementarios no necesariamente tienen la misma medida. Por ejemplo, aquí vemos un ángulo de 27 y uno de 63, haciendo un ángulo complementario. Los ángulos A y B se llaman suplementarios si la suma entre ellos es igual a 180. Como vemos en la imagen, un ángulo de 94 grados y uno de 126 grados, formando un ángulo suplementario. ¿Dónde vemos ángulos en la cotidianidad? Vemos en un árbol, en una pirámide, en un ave, en una bici, en un cometa, así como en el sol, en el caballete de una casa, en el reloj al marcar algunas horas, por ejemplo, las 9:15 forma un ángulo llano, en la puerta del marco de nuestra casa o en el marco de un cuadro familiar y así sucesivamente.
También podemos ver cuando se está haciendo gimnasia, cuando se está haciendo ejercicio. Vemos ángulos consecutivos, vemos ángulo llano, recto, obtuso, agudo. Vemos ángulos en el columpio y vemos ángulos también en la tijera. La actividad a realizar es un formulario de Google. Allí podrás encontrar algunas preguntas acerca del tema. Dejaré el enlace en la descripción del video. Y cuando termines de estudiar lo ya visto, pues puedes entrar y comprender y hacer ese formulario. La frase reflexiva dice, en matemáticas, dos ángulos que se dice que coinciden encajan perfectamente. La palabra coincidencia no describe suerte ni errores, describe aquello que encaja perfectamente. Esta es la bibliografía por si quieren confirmar alguna información. Y muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.